La conferencia de Carol Houston García se titula Reimaginar el mundo desde experiencias de innovación para un aula inclusiva. Ella señala que la mirada inclusiva en la educación resulta una invitación para quienes ejercemos la labor de enseñar y que seamos también transformadores y generadores de un cambio y un movimiento en el aula. Pero también nos dice que por otro lado es una invitación abierta a instalar prácticas educativas innovadoras, es decir, a buscar nuevos caminos y trayectorias para enseñar y aprender, apuntando de esta manera a la equidad educativa. Hablar de innovación implica hablar de cambios introducidos en la matriz de la cultura pedagógica y escolar que afectan al qué, al cómo y al por qué se enseña y se aprende. También dice que el objetivo de esta conferencia es hablar de la innovación desde una mirada que permita reimaginar desde el territorio y en el contexto de la realidad del sur global experiencias prácticas vinculadas a proyectos de vinculación con el medio que han permitido planificar, diseñar e instalar prácticas pedagógicas inclusivas e innovadoras, abriendo así la discusión sobre cómo podemos mirar el aula desde la diversidad de estudiantes y dar una respuesta educativa de calidad para todos y todas, superando la mirada del diagnóstico y eliminando las barreras del contexto, para favorecer el acceso al aprendizaje en entornos de alta vulnerabilidad, donde la justicia social debe abrirse paso a diario y la búsqueda constante de equidad resulta un desafío muchas veces olvidados. También nos dice que desde su perspectiva la calidad educativa no se entiende sin la equidad, tampoco se entiende ya sin la innovación, y este debe favorecer el desarrollo integral de todos los estudiantes. En su Carol Houston García, quiero decir antes de presentarla curricularmente, es de la casa. Ella es formada como profesora de educación diferencial, titulada con distinción máxima en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, y actualmente es doctoranda en Equidad e Innovación en Educación en la Universidad de Cantabria, en España. También posee un magíster en Psicología Educacional, titulada también con distinción máxima en la Universidad Santo Tomás de Chile, y también es diplomada en Vinculación con el Territorio e Innovación por la Universidad de San Sebastián, diplomada en Teoría del Aprendizaje para la Educación Superior por la Universidad de Santo Tomás de Chile, diplomada en Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje Digital y Learning, y que cuenta con la licencia de Blackboard. Es docente de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial y en los programas de Magíster en Alta Dirección y Gestión de Instituciones Educativas y en el Magíster de Inclusión e Interculturalidad y en el Magíster de Recursos Humanos de la Universidad de San Sebastián, sede Valdivia. Ha guiado trabajos de investigación en la línea de gestión pedagógica, inclusión y diversificación de la enseñanza. Ha participado como docentes en distintos postítulos en la Universidad Austral de Chile y en la Universidad Santo Tomás, también de Chile, abordando temáticas asociadas al currículum, la evaluación, las adecuaciones curriculares, la atención a la diversidad y la inclusión educativa. Participó en la asesoría técnica para el diseño e instalación de modelos de gestión escolar y curricular en escuelas rurales e insulares. También elaboró el material de apoyo a la docencia, titulado Manual de Aplicación de Aprendizaje basado en problemas para docentes de pedagogía en educación diferencial y el Manual de Evaluación propuesta para la evaluación de resultados de aprendizaje. Actualmente se desempeña como directora de la pedagogía en educación diferencial en la modalidad Advanced en la Universidad San Sebastián y también es docente del Diplomado en Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje Digital y Learning y docente del Diplomado Internacional en Neurodidáctica y Neurodiversidad desde su primera versión en el SALEI. Carol, estoy muy contento de que esté el día de hoy con nosotros. El espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Aldo, por la invitación. Sin lugar a dudas, espacios como este para poder conversar, reflexionar en torno a la inclusión en educación son tremendamente importantes porque abren también nuevos cuestionamientos, nuevas posibilidades de poder generar también redes entre todos y poder avanzar de a poco, paulatinamente, en los tremendos desafíos que tenemos en torno a una educación inclusiva, que sea de calidad y que efectivamente llegue a todos y todas. Yo quiero compartir con ustedes el día de hoy una experiencia que he venido desarrollando ya en un tercer año
de trabajo con diferentes contextos escolares. Una posibilidad que se abrió desde el momento en que inició la pandemia a nivel mundial, pero que abrió también la puerta a repensar, ¿no es cierto?, algunos procesos educativos y formativos, y la posibilidad también de trabajar con profesores para la innovación pensando en la inclusión educativa. Esta ha sido una experiencia de mucho aprendizaje. Como les decía, ya estamos en el tercer año de implementación, recogiendo datos también al respecto, pero que nos ha permitido también aprender del contexto educativo y aprender de él desde la riqueza que implica conocer los diferentes territorios. La educación inclusiva no se puede, ¿no es cierto?, pensar de manera aislada. Se tiene que mirar también y entender desde los contextos y desde las características territoriales. De esa manera tiene sentido, tiene pertinencia, ¿cierto? Y efectivamente se abre paso a generar los cambios y las transformaciones que tenemos que llevar a cabo. Yo quiero compartir con ustedes, ¿no es cierto?, esta experiencia que surge en el sur de Chile, en la región de los ríos, específicamente en la ciudad de Valdivia, donde yo vivo y donde trabajo. En una primera instancia, el 2020, y a partir de esta situación que hemos vivido de pandemia, ¿cierto?, y de tener que transformar y de cambiar la modalidad de enseñanza a través de un sistema completamente virtual, los colegios en esta zona, especialmente las escuelas rurales, se vieron muy afectadas. En esta instancia tuvimos la posibilidad de trabajar colaborativamente a través de un proyecto pensado en la escuela rural. La mayor problemática que ellos presentaban era cómo podemos dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje y llegar a todos y todas nuestros estudiantes. Cómo podían dar continuidad a un proceso formativo con toda la complejidad que existe en los contextos rurales. Al igual que en muchos países de América Latina, en nuestro país los sectores rurales están asociados y la escuela rural está asociada a una problemática, ¿no es cierto?, sociocultural y económica muy importante. Y eso quedó en evidencia a partir de la pandemia, en escuelas donde no había acceso a Internet, no había forma de continuar con el proceso educativo. Y la política pública en nuestro país, así como surge o como sucede en muchos otros lugares, no alcanza a dar una respuesta que sea efectiva o que esté situada y contextualizada en función de las reales necesidades que tienen los contextos educativos. Son políticas públicas que surgen, ¿no es cierto?, desde un contexto macro, desde grandes ciudades, y que se transfieren y se implementan de la misma manera para todas las regiones, para todos los lugares. Nuestro país tiene una diversidad geográfica y cultural muy amplia. Y es necesario desde la educación rescatar también esa variedad cultural, esas tradiciones y esas características territoriales que hacen de la escuela un lugar particular. Este proyecto nos permitió trabajar inicialmente con 27 profesores de escuela uni, bi y tridocentes, escuelas rurales multigrado, donde 1, 2 o 3 profesores son los responsables de todo el proceso. Posteriormente terminamos trabajando con 102 profesores. ¿Y cuáles eran sus inquietudes? En esta mirada, ¿no es cierto?, de dar continuidad al proceso formativo y de hacerse responsables, ¿no es cierto?, de lo que implica trabajar con estudiantes a distancia en sectores donde hay escasa o nula conectividad. El desafío era cómo integramos el currículum, de qué manera podemos generar una propuesta pedagógica integral, significativa, y que efectivamente permita, sobre todo, dar una respuesta educativa a todos los estudiantes. Ahí se generaba un desafío importante y desde esa perspectiva comenzamos a trabajar colaborativamente en la búsqueda de alguna metodología que nos permitiera trabajar de manera integral, de manera articulada, ¿no es cierto?, mirando un currículum que es flexible, pero también progresivo. Y de esa manera empezamos a trabajar con los profesores proyectos desde el aprendizaje basado en problemas, para poder situar estas problemáticas desde la realidad local, darle un sentido, ¿no es cierto?, a la educación muy vinculada con las características territoriales, pero también dando una respuesta, ¿no es cierto?, efectiva, curricularmente aplicable, y que permitiera generar un proceso evaluativo
de continuidad a través de diferentes estrategias y bajo la lógica de la diversificación de la enseñanza. Aquí hay una imagen de lo que implica, de cómo es nuestra región en los ríos. Pudimos abarcar una serie de colegios y de escuelas rurales en zonas muy aisladas, y trabajamos con docentes en la elaboración y en la confección de estos proyectos que fueron implementados posteriormente, y en una experiencia muy rica, ¿no es cierto?, de poder trabajar colaborativamente, de poder dialogar y construir en conjunto propuestas que fueran significativas. Pero esta experiencia implicó también enfrentarnos a nuevos desafíos en contextos rurales donde teníamos o requeríamos trabajar, ¿no es cierto?, con el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué hacemos para llegar a aquellos hogares y a aquellos niños cuando no tienen conexión a Internet? Y la posibilidad surgió desde la radio, desde el uso de la radio comunitaria. Una herramienta, ¿no es cierto?, que ha estado siempre históricamente presente en los contextos escolares y familiares. La radio ha sido utilizada, ¿no es cierto?, tradicionalmente como una forma de enseñanza, especialmente para adultos. Hay autores como Pincheira, ¿cierto?, que destacan el tremendo valor educativo y social que tiene el uso de la radio, sobre todo porque rescata los elementos identitarios de los territorios. Por lo tanto, el desafío estaba cómo la utilizamos, de qué manera utilizamos esta herramienta y elaboramos, ¿no es cierto?, cápsulas que pudiesen permitir desarrollar contenido, acercarnos a los hogares, llegar con un contenido específico curricular a cada estudiante que estuviera más aislado en las zonas más alejadas de la ruralidad. Y esto fue siempre de la mano desde la lógica de la implementación del ABP como una estrategia metodológica que nos permitiera situarnos en el contexto desde una realidad educativa significativa. Estos proyectos, y bajo la premisa de poder transmitir contenido también radial, fueron elaborados desde diferentes temáticas y fue una experiencia tremendamente enriquecedora. Propuestas para poder elaborar desde bibliotecas personalizadas, proyectos para poder conservar fuentes naturales. La ruralidad está muy vinculada con los contextos, ¿no es cierto?, pedagógicos y con los contextos naturales, por lo tanto, ahí hay un espacio importantísimo para poder potenciar y estimular experiencias de aprendizaje que fueran significativos. Por ejemplo, en contextos muy vinculados con la interculturalidad, se trabajaron y se elaboraron propuestas de ABP desde el uso de las plantas medicinales, y por lo tanto rescatando algunos elementos de la cosmovisión mapuche que impactaran positivamente en el currículum, que no están considerados en la actualidad en nuestro país, pero que sin embargo entregan, ¿no es cierto?, herramientas importantísimas para alcanzar nuevos y más ricos aprendizajes. Fue una experiencia maravillosa de trabajo colaborativo. Sin embargo, esta experiencia, ¿cierto?, que nos planteaba nuevos desafíos, nos invitó posteriormente a dar continuidad también a esta iniciativa. No podíamos, ¿no es cierto?, dejar solamente en 2020 una experiencia inicial, y por lo tanto dimos un segundo paso muy importante a través de un nuevo proyecto de vinculación con el medio que nos permitió tener una mirada mucho más integral y nuevamente situarnos en el contexto de la ruralidad. Por primera vez nos conectamos, ¿no es cierto?, a través de profesores en formación con las escuelas rurales a través de procesos de práctica. Pudimos nutrirnos, por lo tanto, formativamente de lo que implica esta maravillosa experiencia de trabajar desde la ruralidad, de trabajar en lugares que son tan heterogéneos como las aulas multigrado de las escuelas rurales, y desde esa manera, ¿no es cierto?, aportar a distancia, aprovechando, ¿no es cierto?, que después de un año de pandemia, de alguna manera habían llegado nuevos recursos para conexión a Internet, para uso de algunas tecnologías, tablets, computadores. Aprovechamos ese espacio también para seguir colaborando desde una lógica inclusiva, siempre con el marco y con el trabajo puesto en la elaboración de proyectos que permitieran y que favorecieran el trabajo y el aprendizaje colaborativo. El trabajo colaborativo entre profesionales, pero también el aprendizaje colaborativo entre estudiantes. Esta fue una experiencia que pilotamos, además, acompañado de una escuela, la escuela Riñinahue,
en el sur de nuestra región, que está muy alejada, y que con ellos logramos, ¿no es cierto?, implementar el uso de la radio comunitaria como un medio de transmisión y de poder compartir contenido. Llegamos al hogar de los niños, llegamos a la casa, llegamos a conectarnos con las familias, transmitimos contenido y diferentes tipos de información y de actividades que permitieron acercar también mucho más la escuela, la comunidad educativa, con los contextos también familiares. Pudimos realizar encuentros de experiencias, compartimos, ¿no es cierto?, diferentes proyectos y alternativas y diferentes implementaciones para conocer cómo estaban trabajando las otras escuelas. Poder compartir diferentes experiencias en torno a los procesos educativos y formativos, sin lugar a duda, perdón, que es una gran oportunidad para poder compartir con otros y construir con otros dialógicamente propuestas nuevas que podamos implementar en los contextos educativos. Esta posibilidad de trabajar colaborativamente, de intercambiar experiencias, de intercambiar miradas, es esencial para poder avanzar en una educación inclusiva y que sea efectivamente de equidad para todos. No podemos trabajar de manera aislada si queremos efectivamente trabajar desde un paradigma inclusivo. Los desafíos son muchísimos. Podemos incorporar estrategias y herramientas nuevas. Podemos también, ¿no es cierto?, implementar una serie de estrategias para ir diversificando la enseñanza, pero siempre es necesario poder articular un trabajo con otros para que efectivamente tenga un impacto positivo también en nuestros estudiantes. De esta segunda experiencia, de este segundo momento, fuimos creciendo y uno va también aprendiendo y reflexionando acerca de cuál es el camino o por dónde podemos seguir transitando en función de contextos escolares que son altamente desafiantes y diversos. Y una de las cosas, ¿no es cierto?, que pudimos ratificar y que muchos otros investigadores también han destacado, es que la escuela rural tiene una riqueza natural que apunta a la inclusión. Aulas que son completamente heterogéneas, que son muy diversas, no solamente porque los niños, ¿no es cierto?, tienen esa característica individual de ser distintos unos de otros, sino porque también trabajamos en aulas multigrado, donde encontramos más de un nivel de enseñanza. Y por lo tanto la lógica de un currículum progresivo y flexible es, ¿no es cierto?, la norma para poder trabajar y para poder diseñar experiencias de aprendizaje que sean significativas. Pero en estos contextos de escuelas rurales multigrado, tenemos grupos pequeños de trabajo, lo que favorece también la interacción y el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. Por lo tanto, se nutren con mayor facilidad, ¿cierto?, de poder aprender de otros, de poder transmitir sus propias experiencias entre los pares. Una experiencia de aprendizaje dialógica que apunta a la interacción constante entre los estudiantes, favorece también el aprendizaje, pero también nos invita a entender que entre pares, ¿no es cierto?, esos espacios de conversación, esos espacios de trabajo colaborativo tienen buenos frutos. Aquí no se mira el diagnóstico y salimos de esta lógica, ¿cierto?, de pensar que la inclusión tiene que ver exclusivamente con los niños con necesidades educativas especiales. Aquí salimos de esa mirada, ¿no es cierto?, que todavía está tan presente en las salas de clase. Aquí el foco está puesto en la forma en que profesor, alumno e incluso la familia interactúa en favor del aprendizaje, en favor, ¿no es cierto?, de alcanzar una meta en común, pero en un contexto que tiene particularidades diferentes. Y para poder entender, como ya lo dije hace un momento atrás, la inclusión, necesitamos, ¿no es cierto?, mirar esos contextos. Necesitamos entender la realidad del territorio para poder pensar en propuestas y en estrategias que efectivamente se adecúen a esas necesidades y a esas distintas realidades. De lo contrario, solamente estamos, ¿no es cierto?, replicando medidas y propuestas que no necesariamente se van a ajustar a la realidad y a las necesidades de los niños y de los centros educativos. Y en este sentido, es que
En esta segunda experiencia de proyecto surgieron muchísimas reflexiones nuevas, porque nuestra meta es avanzar en una mirada de inclusión en educación. Y esa mirada de inclusión implica aceptar las constantes transformaciones que requieren implementar o situarnos en este paradigma. Y esas transformaciones implican, por un lado, reconocer que en nuestro sistema educativo, no solamente en Chile, sino que en el sur global, existe una brecha educativa que es significativa, que no podemos ocultar. Y esa brecha educativa está dada no solamente por cuestiones, ¿no es cierto?, económicas, sociales, culturales, incluso geográficas. Está dada porque el sistema educativo, estructurado como está, aumenta y genera mucho más distancia entre los estudiantes y entre las distintas realidades que conforman ese sistema educativo. Una alternativa y uno de esos tantos caminos que podríamos transitar, claro, hoy día nos dicen diversifiquemos la enseñanza, ¿cierto?, para poder instalar en los centros educativos y en las escuelas prácticas educativas que sean diversificadas, que sean inclusivas y que permitan una respuesta educativa a la diversidad. Pero eso por sí mismo ya es un tremendo desafío, un desafío que implica considerar al profesorado, a los estudiantes y también a la comunidad educativa en su totalidad, considerando también para ello a la familia. Una de las grandes reflexiones, ¿no es cierto?, que pudimos situar a partir de estas experiencias fue la necesidad de poder generar y de poder implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje bajo una lógica del aprendizaje situado. Un aprendizaje, ¿no es cierto?, que además apuntara a la posibilidad de tener múltiples experiencias, de aprovechar ese contexto territorial tan rico de la escuela rural para poder generar propuestas pedagógicas que fueran significativas, de relevancia, ¿cierto? Pero que sobre todo tuvieran un sentido de realidad, un sentido de pertenencia. El aprendizaje y los procesos de enseñanza no pueden descontextualizarse de lo que es el sujeto, del lugar de donde está, ¿no es cierto?, instalado este espacio educativo, de la realidad de esa escuela, de la realidad que implica ese territorio. Se nutre, por lo tanto, de ese contexto social y cultural en el que está inserto. Como dice el doctor Ocampo, la educación inclusiva crea diseños metodológicos para intencionar la transformación de la sociedad y de la educación. La educación, los contextos escolares tienen la gran tarea y responsabilidad de instalar una cultura inclusiva y prácticas inclusivas, de abrir esta mirada de inclusión más allá de lo que implica las necesidades educativas especiales, porque es una forma para poder transferir ese aprendizaje y esa cultura también a la sociedad. La escuela nutre a la sociedad y a la cultura, así como la cultura y la sociedad nutre, ¿no es cierto?, a la escuela. Y aquí es donde tenemos, en estos espacios educativos, es donde tenemos la obligación de trabajar arduamente para generar espacios de inclusión reales y efectivos. Y esto, por supuesto, que es tarea de todos quienes estamos involucrados, ¿no es cierto?, en la educación. Y desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, efectivamente el contexto educativo inclusivo es tremendamente desafiante, porque requiere que comprendamos muy bien ese funcionamiento, ¿no es cierto?, en el contexto escolar, que podamos comprender las múltiples posibilidades que tenemos de abrir los espacios hacia la inclusión, de generar espacios escolares, ¿no es cierto?, de aprendizaje, espacios que son dinámicos, flexibles y que reconocen e identifican y valoran, sobre todo, las diferentes trayectorias educativas de los estudiantes. Desde ese punto de vista, el contexto escolar, ¿no es cierto?, debe ser y transformarse en un contexto adecuado para generar una respuesta educativa situada. En ese contexto educativo, quien también tiene que asumir ese desafío es el profesorado que debe, ¿no es cierto?, hacer suyo esta bandera de lucha hacia la inclusión, el profesorado que debe buscar constantemente nuevas posibilidades y nuevas alternativas de enseñanza,
de evaluación, de diálogo y de aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. Un profesorado que hoy día está desafiado también a trabajar colaborativamente desde la lógica de las comunidades de aprendizaje, de compartir sus experiencias, de construir alternativas, ¿cierto?, de enseñanza, alternativas de evaluación y de trayectorias formativas que sean flexibles y distintas y que permitan que todos los niños, independiente de los talentos, necesidades educativas especiales o propias características, ¿no es cierto?, se puedan sentir cómodos, confiados, seguros de avanzar en su proceso educativo. En esta triada no podemos dejar fuera a la comunidad, a toda la comunidad educativa, sobre todo a las familias. Pero aquí es donde viene un nuevo desafío y donde nos tenemos que también todos cuestionar al respecto. No podemos instalar una cultura inclusiva desde experiencias segregadoras y culturalmente opuestas y contradictorias. La política pública y el discurso y las palabras, ¿cierto?, nos invitan constantemente a desafiarnos en función de la inclusión. Sin embargo, muchas veces en la práctica pedagógica y en la sala de clase y en los contextos escolares lo que vemos es la reiteración de estas prácticas segregadoras, tendientes a separar, tendientes a clasificar y dependientes también de los diagnósticos que los docentes reciban. Por lo tanto, ahí tenemos un trabajo importante. ¿Cómo instalamos una cultura inclusiva en los contextos escolares? ¿Cómo trabajamos también para abrir esos espacios, para que todos quienes formamos parte de esa comunidad educativa efectivamente trabajemos en pos de la inclusión y de una cultura inclusiva que sea efectiva y que podamos vivir y transmitir, por lo tanto? Estos desafíos que fueron surgiendo y que en el fondo han sido producto también de la constante problematización que este camino, que este recorrido a través de los proyectos de vinculación con el medio han permitido también cuestionar, bueno, el profesorado tiene una tremenda responsabilidad, pero también qué pasa desde la formación inicial. Cómo nos hacemos cargo como instituciones educativas, no solamente de colaborar con proyectos con las escuelas, sino que también de formar profesores y profesoras para la inclusión, de tener un futuro profesorado, ¿cierto?, que efectivamente entiende esa realidad y las necesidades y los nuevos desafíos que implica una educación inclusiva. Desde ese punto de vista y entendiendo, ¿no es cierto?, todo lo que implica estos nuevos desafíos que han ido surgiendo a partir de los proyectos que se han implementado, es que uno de los grandes cuestionamientos es ¿por dónde seguimos? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo damos continuidad? ¿Cómo seguimos avanzando paulatinamente, aportando, pero también construyendo con otros, con las comunidades, con los equipos, ¿no es cierto?, de aula, con los profesores, nuevas alternativas? ¿Cómo nos podemos situar para poder generar efectivamente una comunidad que atiende las necesidades del contexto con la claridad y con la pertinencia que se requieren? Y eso no es fácil, eso requiere del trabajo de todos. Eso requiere que, por ejemplo, quienes estamos en la academia, desde las universidades, entendamos que vamos a colaborar y a construir con otros, no a entregar recetas mágicas al respecto, sino que vamos a estar en un proceso, ¿no es cierto?, de construcción dialógica constante. ¿Qué camino podemos tomar? El camino, ¿no es cierto?, que nos indica la colaboración, la comunicación y el trabajo colaborativo. Y desde esa premisa es que algunos de esos caminos que tenemos que tomar y que nosotros hemos propuesto a través de estas experiencias para poder pensar en aulas inclusivas, es que efectivamente tenemos que mirar o transitar hacia una innovación para la inclusión. Tenemos que pensar, ¿no es cierto?, en que el aula de clase debe transformarse en un escenario real para el cambio, para la transformación. Y en ese sentido es clave la sinergia territorial que se genera en las escuelas.
ya no solamente en la escuela urbana, sino que incluso en las escuelas que están situadas en la urbe, en grandes ciudades, con muchos estudiantes, pero que también tienen un sello característico cultural, social y económico que debe ser parte también de ese dinamismo y de esa interacción constante. La escuela, por tanto, para que genere esta sinergia con el territorio, con la cultura, con los contextos sociales, debe estar abierta al territorio, debe conectarse y nutrirse, ¿cierto?, con los territorios, a través del diálogo, de las actividades, a través de la valoración de la cultura, a través de abrir espacios con las comunidades y con los diferentes estamentos que forman parte de esa comunidad. Una forma también y una de las tantas posibilidades es la manera en que podemos rescatar, ¿no es cierto?, la riqueza cultural de los contextos educativos, las tradiciones, la cultura. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, la cosmovisión mapuche, la cantidad, ¿no es cierto?, maravillosa de herramientas que tenemos desde las diferentes etnias que forman parte de nuestro país, desde las diferentes naciones también. ¿Cómo podemos valorar, resignificar también esas tradiciones, el patrimonio y la cultura en favor de un proceso educativo que es ampliamente cultural y social y que nos involucra a todos? Y desde esa mirada, desde ese rescate, desde esa revaloración, es donde el aprendizaje colaborativo cobra mucho más fuerza y más significancia, la posibilidad de que nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas y jóvenes tengan experiencias de aprendizaje significativas, vinculadas con la realidad territorial, vinculada con las múltiples posibilidades que tienen de pensar, creer, soñar y aprender de otros, con otros en un contexto determinado. Eso también debe ser el motor para poder instalar esta mirada inclusiva. La mirada inclusiva nos invita constantemente a transformar el entorno, a transformar el contexto pedagógico, a remirar y replantearnos constantemente hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, cómo abrimos nuevos espacios de aprendizaje, de diálogo, de colaboración mutua y de valoración del otro. Por lo tanto, acá tenemos también otras necesidades que abordar y otros caminos que de a poco hemos decidido incorporar, mirar, ¿no es cierto?, y sumar a estas iniciativas de experiencias para poder pensar en aulas que sean efectivamente inclusivas. Bajo esta premisa es que pensamos que es vital que para que podamos hablar de una educación inclusiva, miremos también lo relevante que es pensar en diseñar, en elaborar una propuesta, ¿cierto?, pedagógica en el aula que permita que el ambiente de aprendizaje y el contexto de aprendizaje sea lo suficientemente desafiante, flexible y motivante para los estudiantes. No con esta lógica estructurada de entregar solamente contenidos, sino que desafiar, de generar desafíos cognitivos que sean significativos, que podamos pensar y repensar el camino por el que estamos transitando para alcanzar un aprendizaje, que tomemos conciencia además de cómo, qué y para qué estoy adquiriendo este aprendizaje en particular. Eso es parte del dinamismo que debe tener un aula inclusiva y un aula diversa, que es capaz de, desde el profesorado, adaptar el entorno, adaptar el currículum, situarlo, dinamizarlo, hacerlo flexible, que favorezca las múltiples interacciones entre los estudiantes desde sus diferentes realidades. Y por supuesto que hay algo que es clave en este proceso, que el profesorado mantenga esas altas expectativas independientes del contexto económico, cultural en el que está inserta esa aula y esa experiencia, ¿no es cierto?, pedagógica. Por tanto, tenemos acá también una tremenda tarea de poder abrir y dinamizar los espacios de aprendizaje bajo esta mirada inclusiva, donde todos aportamos, donde la valoración del otro está siempre presente. Para ello, tenemos que mirar, ¿no es cierto?, necesitamos mirar el contexto educativo entendiendo esa heterogeneidad, pero un ambiente heterogéneo que se vincula constantemente,
que genera, ¿no es cierto?, una sinergia constante de aprendizaje a través del diálogo, a través de la reflexión, a través de la exploración. Por eso hemos elegido principalmente la ABP como una estrategia para abordar el currículum y para integrar, sobre todo de manera progresiva, diferentes experiencias de aprendizaje. El ABP como una estrategia, ¿no es cierto?, metodológica que se transforma en una innovación no en sí mismo, sino que cuando es utilizado en relación y en vínculo con el contexto, cuando se incorporan en estos proyectos elementos, estrategias y nuevas herramientas que favorecen que ese producto, que ese proyecto, ¿cierto?, tenga una vida propia, tenga un movimiento, ¿no es cierto?, significativo para el grupo que lo está trabajando. Y empiezan a surgir, por tanto, nuevos cuestionamientos, nuevas propuestas, la necesidad de incorporar nuevo conocimiento. El conocimiento es integral y el ABP nos permite tener una sala donde el conocimiento está presente. Vamos a buscar esa información en las diferentes fuentes, ¿no es cierto?, a las que tenemos acceso, pero también lo vemos como un proceso integral, no aislado ni con esta lógica asignaturista que ha primado en la educación tradicionalmente. Por lo tanto, acá tenemos la posibilidad de generar y de abrir múltiples posibilidades, un abanico de posibilidades para poder plantearnos nuevos desafíos, plantear nuevas propuestas, pero propuestas situadas y vinculadas, ¿no es cierto?, con los contextos, con la realidad educativa y con los intereses reales que tienen nuestros niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, acá tenemos también un camino por el que tenemos que ir transitando. Cómo invitamos a otros también a ser parte de estos desafíos, de estas instancias, que nos van invitando a abrir posibilidades nuevas de trabajo, de diálogo y de interacción. Para poder resolver esta inquietud, hay algo que considero que es clave, que es esencial, y es entender este rol docente y el rol del estudiante bajo una mirada también y una lógica inclusiva. El docente como un mediador, el docente como este sujeto, ¿cierto?, que está constantemente desafiando al otro, invitando al otro a conectarse a través del lenguaje, del diálogo, de la expresión y de las múltiples formas, ¿no es cierto?, que tenemos de comunicarnos sobre las experiencias y sobre nuestras propias necesidades de aprendizaje. Un docente que invita a dialogar, que invita a respetar al otro para construir un camino hacia una meta en común. Es un docente que ayuda, ¿no es cierto?, también desde la mirada crítica, reflexiva, que es un catalizador de la investigación, habilidades que hoy día son claves en los contextos educativos. Y cuando uno piensa en ese desafío, a veces sucede que los contextos escolares te dicen, pero es difícil porque yo tengo estudiantes con necesidades educativas especiales, porque tengo estudiantes en situación de discapacidad. ¿Qué nos dice que eso no es posible? Todo lo contrario, con mayor razón tenemos que generar esos espacios experienciales hacia el aprendizaje, para tener efectivamente un estudiante que es capaz de ir asumiendo paulatinamente y progresivamente la responsabilidad de su propio proceso, que es capaz de involucrarse y de implicarse en el aprendizaje de una manera segura, porque el contexto educativo le brinda esa seguridad, porque el docente que está a cargo de ese proceso es un mediador que acoge, que escucha, que dialoga, que incentiva y que motiva a seguir avanzando en el camino y en la trayectoria que tiene que ver con tus características personales. Por lo tanto, desde esta mirada, lo que hemos ido construyendo de a poquito y paulatinamente es la posibilidad de desarrollar habilidades, ¿no es cierto?, de trabajo colaborativo, de aprendizaje colaborativo, de poder compartir, y luego les voy a contar de qué manera concreta lo hemos podido implementar, de cómo podemos, ¿no es cierto?, compartir a través de nuestras habilidades comunicativas con otros y aprender de otros, e ir transitando por un camino de aprendizaje mutuo.
Este rol docente y el rol del estudiante en este contexto inclusivo se sustenta en la valoración de la diversidad, en todas sus dimensiones, en todas sus características, y tiene un elemento clave, que son las interacciones pedagógicas mediadas. Un docente mediador intenciona una mediación con una finalidad. Tiene un objetivo claro frente a la forma, ¿no es cierto?, en que va a mediar y va a ser el catalizador, ¿no es cierto?, de el movimiento cognitivo que nuestros estudiantes requieren. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Finalmente lo que queremos es efectivamente tener aprendices expertos, aprendices, ¿no es cierto?, estudiantes motivados, implicados en el proceso de aprendizaje, pero sobre todo que saben cómo deben aprender. Y eso no es algo que se aprende intuitivamente. Podemos implementar, y en este camino a veces por ensayo y error llegamos a un buen resultado, pero tenemos la labor como docentes de entregar esas herramientas para que nuestros aprendices, nuestros estudiantes, sepan cuál es la estrategia más efectiva para ellos. Y no hay una estrategia única, hay múltiples caminos, hay muchas formas de llegar a un resultado. Y esa valoración desde los múltiples caminos que tenemos es esencial hacer la vida en el aula, transformarla en una realidad, porque necesitamos urgentemente dejar de replicar y de repetir los modelos tradicionalmente aprendidos. Necesitamos potenciar la capacidad creativa, necesitamos potenciar la capacidad de saber trabajar colaborativamente. Estamos en una etapa de urgencia absoluta de que los niños aprendan desde pequeños a comunicarse, a aprender de otros, a trabajar con otros, y que el contexto educativo sea lo suficientemente flexible para favorecer esos procesos. Por lo tanto, esas estructuras tradicionales que constantemente nos han llevado a tener un aula tremendamente ordenada, estricta, en silencio, son los espacios que debemos romper, porque a través del diálogo y a través de la implementación de las estrategias y de la experiencia es que nuestros estudiantes van a ir alcanzando esas metas que están planteadas en los currículos. Ahora, esta reflexión en el fondo nos llevó a dar un nuevo paso. Hoy día, actualmente durante este año, estamos implementando también un proyecto que surge de los dos proyectos anteriores, un proyecto de continuidad, que nos ha permitido tener otra experiencia maravillosa y que surge desde una construcción absolutamente dialógica, de la construcción y del diálogo constante con otros, con los docentes, con los profesores en formación, con los académicos de la universidad. Y esa construcción en diálogo nos ha permitido también situarnos en un elemento que para nosotros es clave y que yo considero esencial para que efectivamente podamos transitar hacia una educación inclusiva. La mirada de entender que necesitamos instalar también en las escuelas la innovación. Y no la innovación porque simplemente nos situamos en una lógica, a ver, hagamos solo cosas nuevas o generemos espacios, ¿no es cierto?, distintos, no, sino que cómo vamos transformando, como lo dice Martínez Elorrio, la matriz de la cultura pedagógica y cómo efectivamente pensamos en el qué, el cómo y por qué se enseña y se aprende. Desde ahí, en el fondo, generar este efecto catalizador hacia la inclusión educativa. Todas las herramientas y todos estos caminos que nos invitan y que nos llevan a la inclusión son factibles de poder ser implementados, pero con otros, en comunidad, en construcción, en diálogo. No podemos hacer innovación solos, no podemos hacer un proceso reflexivo de nuestra práctica pedagógica aislados. Tenemos que compartirlo con otros y desarrollarlo también para otros. Por lo tanto, es una invitación, ¿cierto?, al diálogo constante. Y en este proyecto tuvimos la posibilidad de poner como eje curricular siempre el ABP, como un motor que articula,
que integra el currículum y que integra y articula el conocimiento. Una experiencia que situamos con foco en la primera infancia, en niños y niñas, ¿no es cierto?, que durante 2 años estuvieron en sus casas, aislados prácticamente solamente en este círculo de sus propias familias, y que muchos de ellos no tuvieron escolaridad. Los niños de educación inicial en nuestro país estuvieron muy alejados y muy pocos pudieron desarrollar habilidades y tener un proceso educativo y formativo que efectivamente los preparara después para el contexto escolar. Algunos, ¿no es cierto?, muy pequeños llegaron de golpe este año a los colegios, a los centros educativos, y se encontraron con escuelas grandes, salas muy espaciosas, muchos niños en la sala de clase. La transición hacia ese contexto es un proceso delicado, es un proceso que amerita que todos quienes formamos parte de una comunidad educativa miremos efectivamente esos procesos formativos y pedagógicos, entendiendo cuáles son las características de nuestros estudiantes. Esta propuesta que estamos implementando y que estamos pilotando este año se enmarca en una mirada muy integral del trabajo colaborativo y ha permitido, ¿no es cierto?, la inclusión y la articulación en el aula. Al punto cierto que tenemos grupos de kinder y de primero básico trabajando paralelamente juntos. La mitad de kinder, la mitad de primero, y en otra sala, ¿no es cierto?, la misma realidad. Por lo tanto, el trabajo colaborativo entre la educadora de párvulo y la profesora de primero básico es constante, es continuo. Planifican además progresivamente con la colaboración de profesores en formación de nuestra universidad. ¿Por qué buscamos esto? Acá yo cito a Martínez Solorrio porque tiene mucho sentido desde la esencia y la lógica que tiene esta experiencia que estamos pilotando. La calidad educativa no se entiende sin equidad, tampoco se entiende ya sin innovación. Por lo tanto, tenemos una tarea importante para poder implementar y para poder seguir desarrollando los contextos educativos. Y este proyecto que estamos llevando a cabo hoy día es un proyecto que se está pilotando en 3 escuelas, 2 escuelas rurales, con las que ya veníamos trabajando los años anteriores, pero también una escuela de la ciudad de Valdivia, una escuela grande, ¿no es cierto?, urbana, con características sociales, culturales completamente distintas, pero también con un alto nivel de vulnerabilidad, porque ahí está nuestro foco desde la justicia social, cómo llegamos a aquellos contextos escolares que efectivamente requieren apoyo y un trabajo constante para ir modificando y cambiando paulatinamente esa realidad. Esta experiencia y este proyecto, que ha sido de un tremendo aprendizaje y que ha sido constante a lo largo del tiempo, nos ha permitido recoger mucha información distinta, pero también pensar en diseños flexibles desde el currículum. Por lo tanto, lo que hemos estado generando intencionadamente es la progresión curricular. Cómo desde el aprendizaje basado en problemas podemos generar una espiral progresivo de aprendizaje, tener una mirada mucho más holística, continua, que permita entender que el aprendizaje no finaliza en un nivel, sino que efectivamente evidenciar que continúa, que es continuo, que es progresivo y que se va haciendo sistemático a lo largo del tiempo. Y en este marco de la BP y progresiones curriculares es donde empiezan a surgir experiencias innovadoras, ¿no es cierto?, diseños innovadores, nuevas estrategias y formas de pensar y de diseñar estas experiencias de aprendizaje. Se sustenta en la lógica de mirar al niño como sujeto de derecho, de facilitar un proceso de transición educativa que favorezca el aprendizaje, que favorezca el desarrollo de sus habilidades, pero que además apunte a un aspecto que es clave en el contexto escolar. Entender su propio ritmo también de desarrollo, generar un ambiente acogedor, un ambiente contenedor, un ambiente, ¿cierto?, que favorece el aprendizaje porque hay respeto hacia tu edad, tus características, ¿no es cierto? Hay un respeto construido entre los profesionales para generar y para diseñar experiencias pedagógicas amigables, pero con sentido. Amigables, pero también pertinentes
al trabajo curricular y pertinentes a la realidad de ese contexto. Cada uno de los ABP que se van elaborando y construyendo responden a esas necesidades locales. Por lo tanto, en esta experiencia de pilotaje de 3 escuelas, tenemos proyectos diferentes, pero que están utilizando el currículum vigente, pero que rescatan y que reconstruyen estas características territoriales, ¿no es cierto? Y desde ahí generan una propuesta significativa y que ha ido progresando y creciendo a lo largo del tiempo. En este espacio, el trabajo colaborativo resulta clave. Una planificación articulada, la toma, ¿no es cierto?, de acuerdos intencionados entre los profesionales que están a cargo, pero también la incorporación de profesores en formación, porque también tenemos la responsabilidad y el deber de formar profesores bajo la mirada inclusiva, profesores que lleguen con nuevas competencias para efectivamente asegurarnos de que estamos en este tránsito y que vamos a poder implementar los cambios que se necesitan para hablar de inclusión en el contexto escolar. Esta experiencia nos ha permitido elaborar progresiones curriculares, mirar el currículum desde otra perspectiva, generar propuestas para las escuelas de transición educativa, propuestas que han sido muy bien elaboradas y tomadas en cuenta porque abordan las dimensiones que existen en los establecimientos como una necesidad real. Pero también nos ha permitido diseñar proyectos de aprendizaje basados en problemas y tener un foco puesto en un elemento que la evaluación para el aprendizaje ha tenido muy olvidada y que tiene que ver con los procesos de autoevaluación. Nos hemos llevado sorpresas maravillosas con la autoevaluación que hemos implementado con los niños. Cómo desde su mirada, ¿no es cierto?, son tan autocríticos y van mirando y construyendo su propio proceso y tomando conciencia de cuáles son sus fortalezas y las múltiples posibilidades, ¿no es cierto?, de mejora. Por lo tanto, ha sido un espacio de mucho crecimiento para entender, además, el proceso de evaluación como un proceso transformador también, como un proceso de retroalimentación real. Por otro lado, hemos levantado información a través de focus group con docentes, participantes de estas escuelas donde estamos pilotando la experiencia y también con los profesores en formación de nuestra universidad. Una experiencia que a ellos, sobre todo desde su formación inicial, los ha enriquecido muchísimo, valorando, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder mirar un currículum progresivo, pero que está al servicio de los estudiantes, un currículum que está al servicio del aprendizaje de no un contexto cualquiera, sino que un contexto particular. Hemos elaborado muchos proyectos, aquí les comparto algunos ejemplos breves. Yo creo que lo más importante de esto es que estos proyectos no están elaborados por una profesional solamente. Como ustedes pueden ver, hay profesoras en formación, educadoras de párvulo, técnicos en párvulo, profesores de ya enseñanza básica, asistentes de aula, todo un grupo y un equipo de profesionales trabajando en conjunto para generar un proyecto que va a ser abordado por diferentes niveles. Un proyecto progresivo, que es continuo, pero que es absolutamente colaborativo. Y en ese sentido, una de las experiencias, ¿no es cierto?, a través de los focus que hemos realizado, que se ha destacado, y aquí les comparto algunas de las respuestas y comentarios que nos han hecho saber los participantes en esta experiencia. Por ejemplo, potencia el trabajo de los docentes. Esta experiencia ha potenciado ese trabajo colaborativo. Otros destacan que hay un antes y un después en función de este proceso de transición educativa, de esta posibilidad, ¿no es cierto?, además de trabajar desde el aprendizaje basado en problemas como eje y motor, ¿no es cierto?, articulador e integrador del currículum. Para algunos esta es nuestra primera experiencia, dicen, que vengan los niños de kinder, que vayan también los niños más grandes, los míos a la sala de la tía Vanessa, que es la educadora de párvulo. Destacan también que en este proceso hay conversación, hay un antes de, en conocer los intereses de los niños, en conocer cómo van los niños primero, qué importante, qué relevante es efectivamente conocer a los niños con los que estoy trabajando. Y este proyecto ha puesto el énfasis también en esa necesidad, de no solamente conocerlo superficialmente, sino que indagar
de efectivamente tener un conocimiento mucho más acabado. Han mencionado también que en este tiempo ha sido fundamental, o es súper fundamental, porque los niños vienen con una falencia, hay un desfase que todos reconocemos en educación, y que no es únicamente una realidad de nuestro país, es una realidad a nivel latinoamericano también, a nivel mundial posiblemente, porque las condiciones en las que hemos estado han sido desfavorables. Y ese desfase en el aprendizaje no va a pasar desapercibido, tiene un impacto en nuestros niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, estas oportunidades de poder implementar estrategias, ¿no es cierto?, con estas características, son oportunidades para poder aportar en disminuir esta brecha que se ha hecho cada vez más profunda. Bueno, ¿y qué es lo que viene? Porque esto no termina solamente acá. Esto les estoy compartiendo algunos de los resultados iniciales, pero seguimos trabajando, seguimos construyendo con las comunidades y con los equipos nuevas alternativas, y nos hemos hecho nuevas preguntas también. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo seguimos aportando y construyendo a esta mirada inclusiva en educación? Y una de las conclusiones a las que hemos llegado, y yo creo firmemente que es un motor importantísimo para poder abordar e instalar y generar una cultura inclusiva en las escuelas, es la conformación de las comunidades de aprendizaje. Los profesores no podemos trabajar de manera aislada, ¿cierto? Necesitamos del otro, y necesitamos ese espacio de diálogo para aprender de otros, para compartir nuestras experiencias, para en el fondo tener también la generosidad y la posibilidad de poder construir y tomar decisiones con otros en la medida que vamos avanzando en el proceso. Pero también es necesario y es clave generar espacios de reflexión. El ciclo reflexivo en la práctica docente es vital para poder cambiar el rumbo, para poder enmendar aquellos errores que se van cometiendo naturalmente, pero que también son oportunidades de mejora para construir nuevos espacios de aprendizaje y para construir nuevos espacios dialógicos. Otro elemento que es clave es el trabajo colaborativo entre los equipos. Hoy día en nuestro país las escuelas también cuentan con muchos otros especialistas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales. Aprender de ellos, nutrir nuestro trabajo profesional es clave para poder construir también experiencias de aprendizaje que tengan un impacto real en el contexto escolar. Y bajo esa lógica, el trabajo colaborativo resulta ser un motor importantísimo que tenemos que saber implementar en la sala de clase. ¿Por qué es importante y por qué yo considero que en el fondo estos tres ejes son un catalizador, un elemento vital para poder abrir otros espacios en las escuelas? Porque tenemos que plantearnos también el desafío de cómo efectivamente implicamos en el aprendizaje a nuestros estudiantes, de cómo generamos este dinamismo entre cuestiones, ¿no es cierto?, actividades que son estructuradas, otras más flexibles, entre las rutinas, entre aquellos momentos de una clase donde podemos generar diálogo, debate, reflexión, aplicación, generar nuevo conocimiento en la sala de clase. Y para eso, el rol que tiene el estudiante es clave. Por lo tanto, también nosotros tenemos el desafío de plantear este proyecto en lo que nos queda de este año, potenciando estos aspectos, en involucrar a nuestros estudiantes, ¿cierto?, y a los niños que están participando de esta iniciativa, en una instancia de diálogo y de construcción, de poder preguntarle qué es lo que quiere aprender y cómo lo quiere aprender. Esa puede ser una realidad en las salas de clase, y ese es el camino que en algún minuto tenemos que tomar, de poder flexibilizar al punto de poder invitar y de poder implicar el aprendizaje a los niños en la toma de decisiones, en la construcción de su evaluación, en la construcción o en la decisión de aquella estrategia que es más efectiva para poder alcanzar una meta, ¿cierto? Sabemos que los estudiantes participan todos de manera distinta en las actividades, pero sí tenemos que romper con estos estereotipos y tenemos que romper estos esquemas donde todos aprenden lo mismo y repiten simplemente patrones. Ahí tenemos un desafío, por supuesto, importantísimo para poder seguir avanzando.
Pero también hay un elemento que nosotros queremos potenciar durante la ejecución de este proyecto, y que tiene que ver con el rol del docente mediador. Un docente que diversifica y que favorece la accesibilidad al aprendizaje, pero el rol del docente mediador intencionado, que tiene una intención y una claridad sobre cómo mediar el aprendizaje en los niños, cómo favorecer, ¿no es cierto?, y generar desafíos cognitivos que permitan que nuestros estudiantes puedan generar nuevas estructuras. Esa intención de la mediación es clave también para que las salas de clase, el aula de clase, se transforme en un espacio de aprendizaje también dialógico, de movilidad, de construcción. Por lo tanto, acá también tenemos el desafío de poder trabajar con los equipos desde el desarrollo de nuevas estrategias, desde la implementación en la construcción de una pregunta, para poder generar, ¿no es cierto?, esos espacios reflexivos y de diálogos que tanto se necesitan. Y bueno, algunas reflexiones finales a las que he llegado principalmente a partir de estas experiencias. Yo creo firmemente que la escuela inclusiva es una escuela amigable, es una escuela abierta, es una escuela también flexible, es un espacio de seguridad para los niños, niñas y jóvenes que son parte de ella. Y ahí tenemos también un trabajo en cómo construimos estos espacios dialogantes y estos espacios flexibles, en cómo desde el amor, desde el valor hacia el otro, construimos, ¿cierto?, una educación inclusiva y un espacio escolar abierto, flexible y lo suficientemente potente para que nuestros estudiantes puedan desarrollar cada uno de sus talentos. Necesitamos una escuela que se abra al territorio, que esté vinculada con el territorio y que se nutra de la cultura, de la tradición, de los elementos sociales, porque esa forma en que nos relacionamos con el contexto nos permite también impactar positivamente en ese contexto social y cultural, y nos permite también ir avanzando paulatinamente en poder instalar, no solamente en la escuela, sino que en la sociedad, una mirada inclusiva, con una mirada mucho más amplia que la que hemos estado, ¿no es cierto?, con la que hemos estado mirando el proceso educativo hasta ahora. Por supuesto que otro componente, como ya lo he mencionado anteriormente, relevante resulta ser la innovación, como una posibilidad para la mejora, como una posibilidad para transformar los contextos educativos. Si queremos llegar a alcanzar esta meta que es tan desafiante, que es la educación inclusiva, tenemos que romper ciertos esquemas, pero tenemos que romperlos intencionadamente, pero con la claridad pedagógica de hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos modificar. La innovación no es al azar, la innovación pedagógica tiene que estar pensada y sugerida, implementada, ¿no es cierto?, con un fundamento que efectivamente nos permita avanzar, transformar el contexto y sobre todo darle un dinamismo distinto y una sinergia diferente a la sala de clase. Espacios inclusivos sobre todo que valoran al otro, que construyen con el otro y que en el fondo en esta construcción constante, ¿no es cierto?, se abre a las transformaciones que son necesarias para la inclusión educativa. Muchísimas gracias por su atención